Bien, algunos dibujos debido a su complejidad pueden tener muchísimos números de líneas, arcos, círculos, etcétera. Entonces, bueno, si la cantidad de líneas es muy grande, lo que ocurre es que el dibujo pues, puede llegar a ser confuso y bueno, digamos que no se podría ver el dibujo de una forma clara y al final, bueno, acabaría siendo algo ilegible. Entonces, bueno, para solucionar este problema existen las capas. Las capas de AutoCAD, digamos que, bueno, nos permitirían dibujar como si de diferentes tintas o tipos de trazados se dijera. Con lo cual, bueno, pues yo tengo la ventaja de poder hacer un dibujo en una capa, superponer a ese dibujo otra capa y las capas que yo necesite para, bueno, pues para poder dibujar todo lo que yo todo lo que haya planificado. Ventaja de que, bueno, pues cuando yo estoy dibujando en capas, yo puedo visualizar por separado las capas, puedo seleccionar las capas que sean visibles de forma que, bueno, en cualquier momento, en cada momento me puede interesar ver algún tipo de capa distinta. Por ejemplo, si estoy dibujando el plano en una vivienda y he dibujado en una capa pues la tabiquería, las puertas, las ventanas, y si yo quiero hacer la instalación eléctrica, pues conviene seleccionar otra capa que sea la capa de instalación eléctrica y dibujar encima de las capas anteriores pues la capa de instalación eléctrica. Si yo quiero cambiar a la instalación de fontanería, por ejemplo, pues claro, si la instalación eléctrica la tengo visible, quizás el dibujo sea un poco confuso. Entonces, bueno, convendría dejar visible tabiquería, ventanas, puertas, la instalación eléctrica hacerla invisible y bueno, y hacer la instalación de fontanería en una capa distinta, de forma que yo pues a la hora de dibujar pues pueda aprovechar los elementos ya existentes, pero no me estorben la capa de electricidad, por ejemplo. ¿Dónde vemos el uso de las capas en AutoCAD? Bueno, pues digamos que en la barra de herramientas hay una parte que se refiere a las capas. Entonces esta parte de aquí, donde vemos que hasta ahora lo que hemos estado dibujando está en una única capa. De hecho, la capa es la capa 0, ¿vale? Que es la capa por defecto que aparece en AutoCAD cuando arrancamos el programa. De todos modos, si damos en propiedades de capa, se abre una nueva ventana donde podemos ver las capas que están activas, las propiedades de la capa, y ver un poco cómo está hasta el momento que estamos dibujando las capas. Solamente hay una capa, una capa creada, que es la capa 0. Repito, que es la capa que AutoCAD por defecto utiliza para arrancar cualquier dibujo. Entonces vemos algunas propiedades de la capa. Por ejemplo, es la capa activa, ¿vale? Con el check de la capa activa, el nombre de la capa es el 0, está visible ahora mismo, no está inutilizada, no está bloqueada, la capa que dibujamos en color blanco, la línea es línea continua, el grosor de la capa nos aparece por defecto, aunque podemos cambiarlo, ¿de acuerdo? No es una capa transparente y es una capa que cuando le demos a la impresora, al trazado, nos va a aparecer. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a imaginar que queremos añadir una capa más, y una capa, por ejemplo, que sea de color rojo. Entonces, bueno, pues aquí en capas le damos a nueva capa, aquí. El nombre de la capa, por ejemplo, que sea, lo voy a llamar el mismo nombre que los colores, ¿vale? Para que sea distinto el nombre, capa roja. La capa roja, como su nombre indica, la voy a poner de color rojo. Le damos a color rojo. Tipo de línea, grosor lo vamos a dejar todo igual, ¿vale? Simplemente es para explicar el funcionamiento. Bien, la capa roja ya está creada. Para ver los efectos voy a añadir una capa más, que sea la capa verde. La capa verde. La capa verde, evidentemente, pues el color rojo no le pega mucho y le vamos a poner el color verde. Bien, cerramos esto, ya le hemos dicho, ya tenemos tres capas, la por defecto, la capa 0, una que va a ser roja y otra que va a ser verde. El nombre podemos darle el que queramos. Bien, y ahora voy a dibujar yo utilizando estas capas. Si no hago nada, todo lo que dibuje va a estar en la capa 0. ¿Por qué? Porque es la que aparece aquí, por defecto. Entonces,
Bueno, yo no quiero dibujar en la capa 0. Ya que he creado las capas, lo que quiero es utilizarlas. Pues nada, capa roja. Le damos aquí y ahora todo lo que voy a dibujar, como era de esperar, me lo está dibujando en color rojo. Y además de color rojo, yo sé que esto que he creado pertenece a la capa roja, ¿de acuerdo? A la segunda que hemos creado. Bien, y si quiero dibujar ahora en la capa verde, pues dibujo en la capa verde. Lo que voy a hacer es, porque quiero dibujar además, para que se vea la utilidad de esta aplicación, quiero dibujar además en el lugar donde está la roja. Con lo cual, para que no me estorbe la roja, fijaros, la he desactivado. Ya no la veo, aunque sigue estando, pero yo no la veo. Pero lo que voy a dibujar ahora es la capa verde. Pues aquí hago otro dibujo con la capa de color verde. Entonces, si yo ahora quiero ver las dos, pues puedo ver las dos. Vemos que ocupa más o menos el mismo lugar, pero una es de una capa, la otra es de otra capa. Puedo desactivarlas, hacerlas invisibles, con lo cual no vería ninguna. Puedo hacer visible una de ellas o puedo hacer visible las dos. Si nos vamos a propiedades de capa, bueno, yo podría añadir las que yo quisiera. Incluso si alguna de ellas pues la quiero eliminar, la podría eliminar. Simplemente me pongo encima, suprimir capa. No lo vamos a hacer ahora, ¿vale? Pero bueno, le daría y la capa se elimina. Bien, he dejado antes estos triángulos creados para combinar esto con el uso de los bloques. Puede ser interesante, por ejemplo, bueno, pues utilizar los bloques que los he creado evidentemente en la capa 0, porque era la que aparecía por defecto. Puedo utilizar los bloques y las capas, por ejemplo, bueno, pues para crear bloques directamente en la capa que a mí me interesa. Entonces, para eso voy a copiar este triángulo dos veces. Entonces, este triángulo está creado en la capa 0, pero yo ahora le voy a cambiar la capa. Le voy a decir que este triángulo de aquí pertenezca a la capa roja. Entonces, le doy aquí, simplemente haciendo esto, el triángulo se convierte en un bloque, pero perteneciente a la capa roja. Aquí, por ejemplo, este bloque, si yo quiero que sea de la capa verde, lo hago así, y directamente este triángulo pertenece a la capa verde. Con lo cual, pues bueno, utilizando los bloques yo podría, la combinación de bloques y las capas, podría crear, por ejemplo, una simbología para la instalación eléctrica, una simbología para la instalación de fontanería, instalación de clima, etcétera, etcétera, etcétera. Cada símbolo sería un bloque y los símbolos del mismo tipo de instalación pues estarían en la misma capa. Bien, en resumen, lo que hemos visto es el uso de capas para poder representar partes de dibujo que a mí me interese, que pueden ser repetitivas, por ejemplo, combinándolo con la herramienta bloques, y que a mí me pueden servir de mucha ayuda a la hora de confeccionar planos donde pueden aparecer elementos que quiera visualizar de forma seleccionada, es decir, o bien un tipo de elementos o bien otros elementos. Esto, bueno, pues puede ser muy útil, como he comentado antes, para tema planos, leyendas de instalaciones, etcétera. Entonces, bueno, pues lo podemos utilizar para estas cosas.